Muy buenas a todos. Vamos a continuar con la serie de la Confesión de Augsburgo. No obstante, nos vamos a saltar a el artículo 9 sobre el bautismo y el artículo 10 sobre la Santa Cena, porque, bueno, son artículos sobre los que puedo polemizar contra los evangélicos y también contra, aunque menos, también podemos hablar un poco sobre las diferencias que tenemos con Roma. Eh, Esto debido a que a un seguidor, o al menos un comentador, eh, sugirió que, que, bueno, se hablara de estos temas y me pareció que se podían matar dos pájaros de un tiro si leía los artículos y a la vez, pues, eh, hablaba un poco de la polémica detrás de ellos y eh, intentaba reforzar la posición con las escrituras y con algunos argumentos. Bien, artículo 9, el bautismo. Respecto al bautismo, se enseña que es necesario, que por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante el bautismo son encomendados a Dios y llegan a serle aceptados. Por este motivo se rechaza a los anabaptistas que rechazan que el bautismo de párvulos es ilícito, que enseñan que el bautismo de párvulos es ilícito. La Santa Cena. Respecto a a la cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están presentes en la cena bajo las especies de pan y vino y que se distribuyen y se reciben allí. Por lo tanto, se rechaza la enseñanza contraria. Bien. am, Respecto al bautismo, la doctrina sobre el bautismo, al menos aquí, no se distancia, al menos en ese artículo en concreto, no se distancia de la doctrina católica romana. Así que, de la misma manera que los anabaptistas ah, enseñaban que el bautismo de párvulos, o sea, de infantes, es ilícito, de bebés, whatever, ah, porque se consideraba que el bautismo era una profesión externa de fe. Y bueno, si vemos en la iglesia temprana, la mayoría eh, de las personas bautizadas eran conversos. eh, que, o sea, un gran porcentaje de las personas bautizadas eran conversos que, pues, tenían que ser, que se bautizaban ya de adultos. Entonces, de allí se puede ver de dónde surge la idea de que el bautismo de niños es ilícito. Y esta enseñanza pues es seguida por la mayoría de evangélicos, eh, así llamados evangélicos, pentecostales, bautistas, que bueno, se llaman así precisamente por este tipo de doctrinas, creer que el bautismo es simbólico y creer eh, el, que el bautismo es una profesión de la fe que tú ya tienes, pero que no es salvífico, que no es eficaz para la salvación. Bien, uh,
sobre respecto a por qué se rechazaba la, bueno, por qué se rechaza también hoy en día en los grupos eh, evangélicos no denominacionales o pentecostales o bautistas, etcétera, la doctrina o sea, el bautismo de bebés, sino que se le hace una dedicación, lo cual no es lo mismo, no se vayan a confundir. Eh, hmm. Ah, es por, es por una cierta, es por una particular interpretación de lo que significa la justificación por la fe sola. Bueno, como, como se sabrá, eh, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ni siquiera tengo que tener el verso exacto, pero entonces, este es capítulo 3 versículo 27. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bueno, blanco y en botella. Eh, por tanto, si decimos que el bautismo es salvífico, estamos diciendo que hay una obra de los hombres que trae salvación, o sea, que hay un trabajo que puedo hacer que me traiga la salvación y que no solo la pura fe nos salva. Lo que se, lo que se puede, bueno, eh, contestar a esto, eh, en primer lugar, eh, para refutar esta noción, es que el bautismo no se ha de considerar un trabajo humano, sino un acto divino. Eh, si le vamos a atribuir un poder salvífico, obviamente no, la parte salvífica no es aquella que hacemos nosotros, no es la del signo, sino de la cosa significada. Yo sé que este es un lenguaje que en el calvinismo es una distinción no solamente formal, sino una distinción real, pero no vamos a entrar en ello. Um, sino el trabajo divino que se cumple por la promesa que Dios nos hace de que eh, los que son bautizados bajo el nombre del Dios triuno, eh, pues son, son miembros del rebaño de Cristo, ¿no? Entonces no es un trabajo, no es un trabajo humano, es un trabajo de Dios. No hay, eh, no tiene ningún sentido, por tanto, eh, objetar de esta manera. Lo otro que también se ha de decir es que el bautismo no es eficaz, al menos en la teología luterana, no es eficaz si uno lo rechaza no teniendo fe, ¿no? Aunque, como es imposible ser rebautizado, uno puede volver a ese acto del bautismo eh, si uno cree más adelante, ¿no? Aun aunque bautices a alguien que no cree, esos beneficios del bautismo se van a o sea, ese bautismo se va a volver eficaz en el momento que esa persona comience a creer. No es necesario el rebautismo.
ni siquiera es posible, ontológicamente. Lo otro que se puede objetar es eh, que la visión puramente simbólica de bueno, de los sacramentos en general eh, mm, no aparece por ningún lado. O sea, no quiero decir, porque de más que hay algún contraejemplo que no he pensado o que no he visto, pero es raro, o sea, es eh, la mayoría de padres de la iglesia eh, no hablan del bautismo un, como un mero símbolo. Todos le atribuyen el lavado del pecado y la incorporación en el eh, cuerpo de Cristo. Incluso aquellos que objetan ante el bautismo de infantes como Tertuliano, lo objetan porque, porque eh, lo ven como de una manera muy legalística. Entonces, si el bautismo lava todos tus pecados pasados, entonces uno debe como esperar un poco eh, para recibir esos beneficios del bautismo y que uno sea lavado de la mayor cantidad de faltas posibles, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que sea una mera demostración de fe y eh, es otro razonamiento. Ahora, eh, desde las escrituras, para respecto al bautismo de niños, eh, una refutación muy simple es que, um, ok, primero, desde la historia de la iglesia se llevaban años bautizando niños. Ah, o sea que sería muy raro que todos esos bautismos hayan sido totalmente mal hechos y que de repente los anabautistas hayan encontrado como la salsa secreta. Eh, pero ese no es el argumento más fuerte. El otro argumento es que en Actos de los Apóstoles, cuando el cabezal de la familia era bautizado, toda la familia era bautizada, porque el cabeza de la familia eh, era el que era también el jefe religioso de la casa, ¿no? ¿Se entendía? Entonces, sería muy raro que dentro de aquellos conversos en los que se bautizaba toda la familia no hubieran infantes ahí que no entendían lo que estaba pasando y que luego se les enseñaba pues quién era eh, pues sobre Dios, sobre Jesucristo, etc. Bien, y y en las escrituras, respecto al poder salvífico del bautismo, eh, dos pasajes, Romanos 6, 3 al 7, versículo 3 al 7. Bueno, he encontrado la carta de Pedro primero, así que vamos a leer eso. Eh, Pedro, capítulo 3, versículo 21. Este versículo es muy conocido y lo que se intenta aquí sacar como un poco, para sacarse un poco eh,
para intentar un poco escapar de la objeción, es decir, que lo que se está hablando es de un bautismo del Espíritu y no del bautismo del agua. Pero es que ese concepto eh, de que hay un bautismo del agua y un bautismo del Espíritu es una pura novedad. Es una interpretación muy bizarra que realmente es muy difícil de probar. Es muy improbable. Sobre todo cuando la simbología anterior o sea, sobre todo cuando anteriormente se está hablando sobre cuando en el contexto se está hablando de eh, cómo la familia de Noé fue salvada por medio del agua. O sea, no se está hablando del bautismo eh, puramente del espíritu, sino que un bautismo que es del agua y del espíritu al mismo tiempo. Que no se pueden separar las dos cosas. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en las que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien sube a los cielos y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Bien, y en Romanos 6, 3 a 7 lo voy a encontrar rápidamente. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Bien, de nuevo, blanco y en botella. Es, eh, es muy difícil, es muy difícil realmente, eh, desde las fuentes patrísticas y desde las escrituras, argumentar que no hay un poder salvífico del bautismo. eh, y si hay un poder salvífico del bautismo, realmente sería un servicio, eh, pues realmente un mal no bautizar a los niños. Eh, como dice en un salmo eh, se dice en un salmo de David, eh, fui concebido en pecado, o sea, que todos tenemos la mancha del pecado aún eh, antes de hacer nada. Bien, y con esa tabarra pasamos al... eh, bien, una pequeña distinción que hay entre Roma y la teología luterana es que mientras nosotros vemos la, mm, el sacramento de la confesión y la absolución eh, como un regreso a mi bautismo, ¿no? Cuando yo me arrepiento de mis pecados, vuelvo, vuelvo a esa realidad que es mi bautismo, eh, que me perdona de mis pecados.
en Roma muchas veces se le ve como al sacramento de la confesión, absolución y satisfacción, si no me equivoco, ah, se le ve como una segunda plancha de bautismo, ¿no? Como, eh, sí, como un segundo escalón del bautismo. Bien. Respecto a la Santa Cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la cena bajo las especies del pan y el vino que se distribuyen y se reciben allí. Por lo tanto, se rechaza la enseñanza contraria. Pues bien, eh, hay una frase muy famosa de Martín Lutero que es: prefiero beber la sangre de Cristo con los papistas que puro vino con los entusiastas, o algo así. y pues yo lo apoyo, pues, porque el, el mayor problema, la mayor diferencia que se puede encontrar entre nosotros, eh, entre la teología luterana y la visión luterana del sacramento de la Santa Cena y la teoría de la transubstanciación, es que es que es considerada por el luteranismo como una eh, indagación filosófica, una explicación filosófica eh, que, bueno, intenta explicar un misterio, pero uh, que en realidad no debería, uh, pero que es mejor dejarlo como tal, como un misterio. Y la razón, al menos, el problema al menos que yo veo, no es que sea un error grave o una suerte de herejía, no, pero mi pregunta sería esta. El problema, al menos que yo plantearía, sería el siguiente. Y bueno, si hay algún católico que está viendo esto, no creo, pero si hay algún católico que está viendo esto, me gustaría que me respondiera la opción. Ah, porque eh, en la transubstanciación, eh, la sustancia del pan y el vino desaparecen, o sea, desaparecen y se convierten y son reemplazadas por la sustancia de el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero los accidentes, o sea, eh, eh, cualidad, cantidad, peso, todo lo que lo hace parecer pan y vino continúa. Entonces, no es detectable, pero milagrosamente aparecen como pan y vino. Entonces, eh, eso. El problema que, el problema que hay es que para la filosofía aristotélica esto es un absurdo. Un, unos accidentes no pueden sostenerse sin su propia sustancia. Entonces, ¿cuál es la explicación que al final se tiene que hacer? Es que Dios sostiene milagrosamente esos accidentes eh, en los... sostiene esos accidentes eh, en la sustancia bueno, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, al final se acaba apelando al misterio, a lo milagroso. Entonces, si vas a hacer eso, mejor no explicar nada. Al menos así es lo que yo veo. O no llegar o no hacer todo
toda esa explicación al final se va a terminar apelando al misterio de todas maneras. Es eh, un poco satisfactorio. Interesante, pero poco satisfactorio. Pero aún así, eh, prefiero esa explicación que negar que la sangre y el cuerpo de Cristo están realmente presentes en la Santa Cena, que es el problema que tienen la mayoría de los evangélicos y los anabaptistas en este tiempo. Eh, Famosamente ah, Zwingli ah, interpretaba las palabras de institución como cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, este representa mi cuerpo. ¿Cuál es cuál es el problema con... Mm. Y usualmente en la apología evangélica se suele decir, bueno, Jesucristo hablaba constantemente en parábolas, en analogías, lo cual es verdad. Por ejemplo, diciendo, yo soy, yo soy, yo soy la viña y ustedes son eh, eh, las ramas, podría ser. Una, eh, una expresión por el estilo, o yo soy la puerta. Eh, pero, pero el asunto es que estas dos, este tipo de expresiones no son paralelas a esta. Porque aquí lo simbólico no es el yo soy tal, no es o lo que sería en el caso de las palabras de institución, este es, sino que es lo que se predica, es la puerta. Hay aspectos de la imagen de la puerta que se identifican con Jesucristo. Entonces, ahí no está diciendo yo represento una puerta. Eso no tiene ningún sentido. Jesús no representa una puerta que se... no, Él es una puerta en el sentido de que contiene las cualidades de que abre, de que por Él debemos pasar. eh, bueno, si queremos llegar a algún lugar, ese lugar siendo la vida eterna, eh, comunión con Dios, a ver al Padre, etc. El perdón de los pecados, o yo soy la viña y ustedes son las ramas. Eh, sí, Él es la fuente de vida, por así decirlo, y por fe nos unimos a Él. Ah, entonces, eh, de eh, ese aspecto de ser la viña se aplican a Jesús, pero no es que represente una viña. No son cosas paralelas, si es que se entiende. Y bueno,
La otra objeción que se puede dar ante la visión de que bueno, es un puro memorialismo, es toda la discusión en, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en donde se discute, me fui muy hacia adelante, en donde se discute cómo cuando se cuando se cuando se profana el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, cuando se profanan los elementos de la comunión, estás profanando el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto, bueno, la defensa, el contraargumento que se hace, que hizo Zwingli, por ejemplo, es decir que cuando se está hablando del cuerpo de Cristo, se está hablando de la iglesia, lo cual es una, bueno, eh, para ser justo, es común hablar del el cuerpo de Cristo como la iglesia. Pero lo que no se ve por ningún lado es que se hable de la sangre de Cristo como la iglesia. Eso es inaudito. Lo otro que, bueno, y en la segunda carta a los Corintios, cuando se dice que no puedes participar en la tabla del Señor y a la vez participar en en la mesa de demonios, se dice que cuando participas en la mesa del Señor, participas en, eh, en la verdadera sangre, el verdadero cuerpo de Cristo. Creo que el punto está eh, más que claro. Lo otro que cabría decir es que todos los padres de la iglesia, desde los padres apostólicos, eh, ven a la Eucaristía como eh, o sea, ven una doctrina de la presencia real en la Eucaristía y no como un mero símbolo. Es prácticamente un consenso patrístico. Quizás haya alguna excepción que yo no he escuchado, pero es eso, la excepción que confirma la regla. Por tanto, sería muy extraño que la iglesia haya caído en un error tan grave eh, justo después de los apóstoles. O sea, en plan, no sé, discípulo de San Ignacio, discípulo de San Juan, que se le había olvidado mencionar a San Juan. Por cierto, lo del comerte la sangre y el cuerpo de Cristo es un mero simbolismo, no se te olvide, no se te olvide mencionar eso, porque si no te van a mirar, si no los romanos, pues te pueden mirar raro. Bien, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Eh, Tremendo pedazo de video. Am, y pues, si te quedaste hasta el final, pues, felicitaciones. Ah, y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.